Hola, hola, bendecido día para todos. Agradecido primeramente con Dios porque te da la oportunidad a ti de poder escuchar este mensaje que yo sé que me haya demorado un tiempo, casi un mes, en no compartirles la siguiente parte de continuidad, pero hay ciertos detalles por lo cual no se los puedo compartir, pero también doy gracias a Dios yo también porque me permite volver a compartirles un episodio nuevo sobre este pequeño estudio que ya casi estamos a punto de culminar. Y como había dicho a través del mensaje en la plataforma de YouTube, estoy muy agradecido, ¿verdad?, por todo lo que Dios ha hecho. Pero bueno, ya volvemos retomando el pequeño estudio, pero ya casi lo terminamos porque hay muchos temas, al igual que este, importantes, relevantes, que no pueden esperar mucho tiempo. Así que la última sesión habíamos hablado sobre los dones del Espíritu, sobre el fruto del Espíritu Santo. Y había comentado que eran 9 y 7, entonces sí está bien. Pero en el libro tenemos una diferencia en cuestión del libro de Romanos que nos menciona 7 y en el libro de Corintios menciona 9. Entonces lo vamos a dejar al final de cuentas como 9 y 9. 9 fruto del Espíritu Santo y 9 dones del Espíritu. Entonces ya lo mencioné y hablé un poco sobre eso. Entonces hoy quiero hablar bajo ese tema que me quedé pendiente, que había comentado que era un tema que ataca mucho a las iglesias, mucho a las congregaciones, y es la amargura. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser libres, que tenemos que quitar de nosotros toda la amargura. Así que voy a dar primeramente el concepto, introducción, y podemos ir ingresando en este tema. Así que Dios los bendiga y espero que sea de gran ayuda este tema para ustedes. Ahora, vamos a ver este punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? No voy a hablar de todos, la palabra nos enseña, da muchos puntos. Bueno, y queda sobre esa pregunta, entonces voy a dar el concepto, y es que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza por haber sufrido una desilusión, una tristeza, cuando somos tratados mal, cuando nos acusan de cosas que no cometimos, cuando alguien habla de nosotros mintiendo. Si no cuidamos el corazón, el enemigo va a lograr el objetivo por el cual él está usando a esa persona. Es poder depositar tristeza, frustración, dolor, sobre todo amargura. Y cuando tu corazón se llena de esto por lo que te hicieron, el Espíritu Santo no puede entrar en contacto con tu espíritu, y el enemigo va a hacer todo lo posible para llenar tu corazón de amargura. Al llenar tu corazón de amargura, de falta de perdón, entonces dejarás de fluir en las cosas del espíritu. Entonces la amargura es un tema muy primordial, es algo que estamos descuidando constantemente, es algo que estamos dejando a un lado siempre, ya que no estamos cuidando esa área, porque nos estamos dejando guiar por muchas circunstancias, por muchos motivos, pero estamos dejando que la amargura entre en nuestro corazón. Entonces la palabra nos lo enseña, y voy a dejar esa cita para que vamos a ver qué parte es donde nos menciona, porque a veces no conocemos esa parte o la leemos pero no la entendemos de tal forma o de tal magnitud. Viene siendo la parte del libro de Efesios 4, 29 al 31. Entonces dice que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Entonces la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos ministra a que debemos soltar. Y solo voy a tocar ese punto sobre la amargura porque todos tienen su parte, pero ese punto es el que más está frustrando nuestra vida, que nos está estancando, que no nos está permitiendo avanzar o fluir en las cosas espirituales. Entonces otro punto es que la mente es tan poderosa que tiene la facultad de estar conectada a los dos mundos al mismo tiempo. La mente se conecta al mundo físico y al espiritual al mismo tiempo. Cuando tú eres transformado por medio de tu entendimiento,
por el Espíritu y la palabra, entonces para ti es más fácil discernir la voluntad de Dios para tu vida. Tu mayor obstáculo son tus pensamientos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces ese es un punto que claramente tenemos que entender, tenemos que conocer ese punto, porque sobre todas las cosas que nosotros guardamos, tenemos que guardar nuestro corazón. Guardar no de esconderlo, no, guardarlo, sino como en un contexto de reservarlo. O sea, que nada lo toque, que sea reservado, aparte, guárdalo, para que no haya frustración, para que no exista, porque cuando el enemigo llega a tocar el corazón, toca totalmente la vida. Toca totalmente la vida porque de él fluye, él mana la vida, no solo porque hace bombear sangre, sino porque también en nuestro espíritu tiene un fundamento importante. Entonces, si el corazón es lastimado, los sentimientos, las emociones se desatan en nuestra vida y dan paso a que el enemigo logre cierto objetivo en nuestra vida. Entonces, cuando tu corazón está lleno de amargura, el espíritu no puede sacar vida. Lo que saca es dolor. No puede entrar en contacto con tu espíritu, porque él no entra en contacto para morar o hacer amistad con un corazón con raíz de amargura. Entonces es importante que tengamos cuidado con esa parte de poder conocer ese punto. Como lo dije, no voy a mencionar todos, pues te quiero tocar más a fondo el de la amargura, porque es el que no estamos tocando constantemente. Entonces a veces decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me empiezo a enfriar? ¿Por qué me empiezo a estancar? ¿Por qué dejo de fluir en las cosas de Dios? Pero sí estoy orando, sí estoy ayunando, sí estoy leyendo la palabra. Entonces dices: voy a la iglesia, convivo, o sea, yo me siento bien, pero por la casualidad de que el enemigo usó cierto instrumento, en este caso una persona, que lastimó tu vida de una forma, agrediéndote con palabras, se guardó una raíz pequeña en el corazón, y esa amargura es lo que impide que, aunque tú no la sientes a gran magnitud, pero está ahí, estás dejando de fluir en las cosas de Dios. Entonces a veces pensamos que oramos y deshacemos todo. A veces pensamos que ayunamos y ya estamos cumpliendo con todo. El ir a la iglesia, el hacer el devocional, hacer ciertas actividades, pensamos que ya llegamos a hacer lo más que podemos hacer. Dices: es que estoy ayunando una vez a la semana, estoy haciendo ciertas cosas, y vamos a la iglesia y a veces no sentimos nada, no percibimos la presencia de Dios. O a veces nos estancamos en que ya no podemos orar, nos cuesta hacer oración, nos cuesta hacer ayuno. Y dices: pero estoy ayunando, pero no puedo orar. O puedo orar, pero no puedo ayunar. A veces nos estancamos. Entonces llegamos al punto de que qué es lo que estoy haciendo mal. Pero a veces, inconsciente, como lo dije, inconscientemente, por algún motivo o algún dado que el enemigo ha enviado, vino una raíz de amargura que tocó nuestro corazón. Hubo algo que nos lastimó, algo que nos agredió, y mientras esa raíz esté ahí, no vamos a poder fluir, no podemos ser constantes. Entonces, lo bueno es la oración, lo bueno es el ayuno, pero ¿de qué nos sirve ayunar si no tenemos al que nos ayuda a ayunar? ¿O de qué nos sirve orar si no tenemos al que nos enseña a orar? Entonces es importante tocar ese tema para conocer, porque a veces no conocemos esta parte. O sea, nos dejamos guiar porque solo queremos cumplir, o porque creemos hacer todo bien, pero no está sucediendo algo en nuestro interior, no está fluyendo algo en nuestra vida. Entonces es por esto y por algo. El libro de Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si mi corazón está contaminado, si mi corazón tiene una raíz de me lastimaron, una raíz de resentimiento, entonces toda mi vida va a estar contaminada por el resentimiento. O sea, cada vez que, por ejemplo, vamos a poner en ejemplo una persona que se casa, dura cierto tiempo y se muere el esposo, y luego se vuelve a casar y se vuelve a morir el otro esposo, y luego por tercera vez le pasa lo mismo. Entonces ya la cuarta vez, o a la segunda, o a la primera, ya tienen temor de casarse.
porque hubo ciertas cosas que tocaron el corazón. Entonces creemos que siempre, entonces llegas al momento en que te estancas en esa área, de que dices, es que si doy un paso más, me va a pasar lo mismo, y me va a pasar lo mismo. Entonces por eso dice la palabra de Dios, que dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento. Dice que nuestro entendimiento, nuestros pensamientos y nuestro corazón sean renovados constantemente. Entonces no tenemos que vivir de la experiencia presente, porque ahí es donde empieza el enemigo a obrar con amargura en nuestra vida. Te empiezas a amargar, no solo con decir malas palabras, o no solo con querer cohibirte del mundo exterior, de la sociedad, sino que hay muchas cosas. A veces cuando te dicen cosas que te agreden y sientes como decirlo como un nudo en la garganta y como que te da coraje, pero a la vez como que te lo guardas, eso es darle una raíz a la amargura, y es el objetivo que el enemigo quiere en la vida. Ahora vamos a hablar sobre soltar toda la amargura, porque tú no puedes vivir sin arrepentirte de la amargura. Sácala. La amargura en griego significa veneno. Por eso es que una gente amarga contamina a todo el mundo. No puedes convivir con personas amargadas, porque dice la Biblia que el amargado contamina a otro. La amargura echa raíz. Cuando pasas 24 horas sin tú ponerte de acuerdo con Dios, es más difícil sacarla. Dice en el libro de Hebreos que la amargura, o la gente con raíz de amargura, no solo provocan estorbo para ellos mismos, sino hacen que otros sean estorbados en recibir la gracia. La gente con raíz de amargura contamina a los demás. Y esto es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Entonces tenemos que apartarnos de las personas con raíz de amargura. Claro, no quiere decir que los abandonas, pero puedes orar, puedes ayunar por esas personas, pero no poder tener una continua comunión. O sea, por ejemplo, es como el caso que decía ahorita, que se casan, se le muere. Un ejemplo muy básico, son muchos, miles, pero un ejemplo es que tú te juntas con una persona que le pasó este caso, que se casó, se le murió el esposo tantas veces, se le murieron varios esposos. Entonces, ¿qué es lo que hay en su corazón? Pues que se mueren los esposos. ¿Y qué es lo que te va a estar hablando? Entonces, por eso la Biblia dice que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos llenando? Porque de lo que nos estamos llenando es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a dejar para las demás personas, es lo que vamos a reflejar. Entonces, si yo lleno mi corazón, que aunque vino un proceso de amargura, pero como decía ahorita, tiene que ser en 24 horas que tú te pongas a cuentas con Dios, decirle, perdóname, sácame esto, yo siento esto, ahí cambia la situación. Porque no estamos viviendo bajo la circunstancia, estamos viviendo bajo lo que Dios quiere direccionar nuestra vida. Entonces, esa es la realidad, que nadie quiere profundizar en las iglesias, en los lugares de reunión. Todos quieren decir, si yo ayuno y oro, yo voy a recibir. Pero hay una ley que dice que tú no puedes recibir nada del Espíritu Santo si tienes un corazón con raíz de amargura. Así que deja de pasar tiempo, así que deja de pasar hambre, tiempo, esfuerzo, entregando o poniendo ayunos cuando hay raíz de amargura, porque no va a haber respuesta a tu petición. Entonces la mejor oración que puedes hacer al comenzar es buscar que la presencia de Dios te limpie primero, porque no puedes estar buscando en medio de un ayuno, en medio de oración profunda, cuando en tu corazón hay amargura, cuando en tu corazón hay ciertos puntos que no son de agrado para Dios. Entonces lo primero que puedes hacer es limpiarte, pasar, como luego dicen, por el filtro. Pasas por un filtro que te quita las impurezas y ahora sí entras limpio a las cosas que quieres hacer para Dios. Entonces, después que estés limpio, ahora hay ayuna. Hay gente que hoy en día que lleva 20 años no pueden crecer, y es porque está una ley. Y esta ley, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y si alguien tiene raíz de amargura, se va a pasar 20 años de iglesia en iglesia y no va a prosperar. Porque la gente con raíz de amargura, todas las iglesias están mal. Todas las iglesias son malas. No hay un pastor perfecto. Este porque está muy flaco, este porque está muy gordo, y nada le agrada. En vez de ver los puntos positivos de una congregación, solo va a haber puntos negativos. Y se les olvida esa parte de que en las iglesias no hay gente perfecta.
sino que somos imperfectos buscando Dios perfecto, siendo transformados. Entonces van viendo puros puntos negativos de que porque ese canto no es, de que porque la hermana aplaudió así y eso es pecado. Entonces ven todo lo negativo, pero no ven nada positivo. No ven que al momento de cantar, bueno, vienen caídos como vengan, pero vienen a alabar a Dios, vienen a cantarle al Señor, pero no ven ese punto. Solamente quieren ver perfección, pero no es porque su corazón está lleno de amargura, que aunque estén predicando sobre la amargura, no ponen atención a lo que se está predicando, están criticando, que porque se paró así, que porque parpadeó así, que porque dijo en el micrófono esto, que porque el micrófono se agarra con la derecha y lo agarró con la izquierda. Todo les parece mal. Entonces la gente con amargura en su corazón anda como una serpiente tirando veneno. Ellos no están conformes de vestirse con su propio estorbo. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, no entristezcamos al Espíritu Santo. Como dice la palabra en Efesios 4, 29 al 31, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y también dice que no contristéis al Espíritu Santo. Y por último, dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia, ya que estas maldades llegan a conquistar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona tan real, y esto lo quiero dejar en contexto para que entendamos este punto. Y para finalizar, el Espíritu Santo realmente es una persona, que todos nosotros no somos tan reales como Él lo es. Él es la persona más hermosa, maravillosa que nadie jamás pueda conocer. Él es amoroso con los que lo invitan. Él no deja desamparado a nadie. Él está cada mañana, tarde y noche acompañándonos cada vez que nosotros lo invitamos a convivir, a tener una comunión continua y acompañarnos. Él cada mañana que despertemos nosotros espera ansiosos, ¿verdad?, que escuchar nuestra voz, que podamos hablar con Él cada mañana. No solo entregarle en la tarde porque me acordé, o en la noche ya cuando me estoy durmiendo en la cama, solamente darle gracias y me acuesto. No, Él espera, porque la bendición no es al terminar el día, la bendición es al comenzarlo. Porque primeramente despiertas con bendición, pero también eres bendecido cuando tú, de tus primeras horas del día que tú te despiertas, prefieres invertírselas a Dios que invertírselas al celular. Es una maravillosa recompensa. Entonces, el Espíritu Santo nos espera que lo invitemos a todo lugar donde nosotros vayamos. Él nos mira y Él nos ayuda. Él es la mejor persona que jamás pudiéramos conocer. Él es nuestro guiador y consejero. El Espíritu Santo no se compara a nadie. Él realmente siente y puede vernos y sentir. Él también llora, se contrista, se enoja, pero nosotros como personas, en la mayor parte de nuestro día, lastimamos al Espíritu Santo. Por eso cada día tenemos que pedirle perdón. El Espíritu Santo es nuestro guiador a toda verdad. Él es el que nos enseña a orar, a ayunar, a leer la palabra y con revelación de Él entenderla y cómo conectarnos a nuestro Padre, porque a Él no oramos, solo platicamos, solo convivimos y le pedimos que nos ayude a orar, que nos ayude a ayunar, que nos ayude en la oración, que nos ayude a todo lo que hagamos y que sea agradable a Dios. Entonces la comunión con el Espíritu Santo no es solo las mañanas. La comunión con el Espíritu Santo no solo es en la noche, no solo es en el mediodía, no solo es en los domingos. La comunión con el Espíritu Santo es la mañana que estás acostado y te estás despertando. La comunión con el Espíritu Santo es el mediodía cuando estás cocinando para la comida, cuando estás en el trabajo y vas a comer algo, ¿verdad?, en tu trabajo, el lonche, como lo puedas llamar. Esa es comunión continua. El que te estás bañando, es ahí la comunión. El que vas al baño y aunque digas, Señor, no es el mejor lugar, pero ese momento que puedo hablar ahorita contigo también. La comunión no solo es los domingos, no solo es el día de oración. La comunión es continua, es constante. Porque un amigo no solo lo ves una vez a la semana y luego todavía vas una vez a la semana y lo miras mal. No, es
ver y hablar continuamente con su presencia. Claro que no lo podemos ver físicamente, pero podemos sentirlo, y por medio del sentir sabemos que Él está presente. Entonces es importante que llevemos una comunión continua con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda en todo, porque es la causa y la consecuencia de que todo lo que hacemos y hagamos, y aún no hemos hecho, pero vamos a hacer para Dios, Él es la causa y la consecuencia. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios aquí en la tierra. Porque aún la palabra nos enseña que Cristo, siendo Dios hecho carne, necesitó del Espíritu Santo para hacer esas señales y milagros maravillosos. Necesitó de la unción, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, la comunión no se obtiene con una semana de que lo busqué y 2 semanas ya lo dejé de buscar. La comunión es continua, pero como para crecer en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, primero tenemos que pedirle, y ahí es donde entra Él. Pedirle que si hay raíz de amargura en nuestra vida, nos revele, nos enseñe qué amargura hay en nuestra vida y cómo sacarla, que nos dé sabiduría para salir y enfrentar ese problema. Entonces es constante. La comunión con el Espíritu Santo solo es, como lo digo, no solo es una vez al mes, no solo es una vez a la semana. El que realmente quiere ser amigo del Espíritu Santo tiene que hablar con Él continuamente, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el auto, en el carro, en el transporte, en la casa, lógicamente, en la iglesia, más lógicamente. Entonces, a donde tú vayas tienes que hablar con Él. Y cuando tú empiezas a tener una comunión con el Espíritu Santo, tu vida es un poco más fácil. No poco, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no dependes de que, como dicen, a la suerte, de que tomas una decisión. ¿Sabes qué? Mira, Señor, voy a comprar este carro. Y a veces no lo somos así. A veces simplemente vemos la oportunidad. Quieres un carro, tienes el dinero, tienes el tiempo de ir a comprarlo y compras un carro. Y después el carro comienza a fallar. Y después el carro comienza a fallar y quieres regresarlo y sale la noticia de que el dueño ya no está aquí. Y empieza a salir de todo puntos negativos. Y al final queremos venir culpando a Dios diciéndole, pero ¿por qué no me dijiste? Y el Señor diciéndonos, pero ¿por qué no me preguntaste? Entonces, el tener una comunión continua es de que si yo quiero comprar un celular, aunque sea nuevo, como luego dicen, de agencia, de la distribuidor, aunque tenga yo el dinero, los recursos, las posibilidades, es platicar primeramente con el Espíritu Santo. No te emociones. A veces quieres todo a lo fácil, te dicen, es que si haces esto te vamos a dar tanto dinero, pero no te muevas por la emoción, muévete por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Realmente tú quieres que yo compre este carro? Mira, dispongo de los recursos, dispongo del tiempo, dispongo de esto y de esto, ya hice cuentas y si me va a salir, si voy a... Pero tú ¿qué piensas? Y a veces, y no lo hacemos a veces, mucha gente no lo hace por el temor a que Dios te diga que no, detente. Cuando nosotros por dentro nos mueve la emoción de que decimos sí, pero después viene lo malo y ahí es donde queremos culpar a Dios. Cuando Dios nos está llamando a que siempre consultemos, a que siempre le preguntemos a Él y solo a Él. No a la persona que consideremos sabia, no al mejor mecánico, no al mejor vendedor, no. Que confiemos en Él. Porque cuando Él nos dice es no. Porque a veces decimos, es que el Señor me dijo que no. Y yo compré el carro y sí pude, sí. Pero Él por algo te dijo que no. Porque tal vez no era el tiempo. Entonces a veces compras un carro y por tu emoción compras el carro. Pero como no tienes comunión continua con el Espíritu Santo, te movió la emoción, lo compraste, es un carro bonito. Pero tal vez Dios tenía algo más mejor para ti. Tal vez tú compraste un auto seminuevo y Dios te dijo que no, porque después Él quería, ¿verdad?, que ibas a tener la oportunidad de comprarte uno de agencia nuevo. Entonces a veces somos así, de que no consultamos a Dios y la desgracia más grande en la comunidad de hoy en día, en la comunidad cristiana, es que dejamos a un lado la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces simplemente nos levantamos y lo primero lo inmediatamente que tomamos es el celular. O nos levantamos a las prisas
Pero cuando nos levantamos dándole gracias a Dios, cuando nos levantamos agradecidos por lo que Él nos ha dado, entonces es el conocer al Espíritu Santo. El conocerlo no es solamente escuchar este pequeño estudio. Como yo lo dije desde el principio, no vamos a conocer ni el 1%, pero es algo básico para tener una noción de que ya no veamos al Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, sino como una persona, como lo es Él. Tal vez no una persona física, pero una persona con voluntad, una persona que se entristece, que se contrista. Entonces es continua. La llenura del Espíritu Santo es continua, la palabra nos lo enseña. Entonces hay que levantarnos, tenemos que levantarnos y volver a crear esa comunión y a enlazarnos en una íntima comunión con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que hablar más con el Espíritu Santo que con lo que hablamos con nuestra familia. Tenemos que hablar más con el Espíritu Santo que con lo que hablas con tus jefes, con tus maestros, con quien tú quieras. El Espíritu Santo es constantemente y es continuamente estar haciendo una comunión continua, continuidad. Es día tras día tras día, y no solo una vez al día, es continuo, todo momento. Porque a una persona en tu casa no le hablas nada más una vez al día, le hablas muchas veces. Entonces es lo mismo. La comunión no se gana solamente, y lo vuelvo a dejar a este punto, la comunión no es solamente 2 horas de oración al día. La comunión no es solo decirte tienes que estar de rodillas porque si no, no es comunión. Tienes que estar sentado porque si no, no es comunión. No, eso es platicar. Tienes que dar tu momento de entrar en intimidad, porque no puedes estar en el trabajo y si estoy en intimidad con el Espíritu Santo, no. Eso es en tu casa, en tu aposento, en el monte, en el lugar que tú tienes, en el lugar secreto. Ahí es la intimidad. Pero la comunión no solo es en la intimidad, la comunión es continuamente. Como decía, estás cocinando, habla con el Espíritu Santo. Estás en la hora de los quehaceres de la casa, habla con el Espíritu Santo. Estás lavando, habla con el Espíritu Santo. Estás viendo televisión y no es algo que te edifique, que es Netflix, que son redes, que salte y ponte a hablar con el Espíritu Santo, o pon cantos, adorar al Espíritu Santo. Entonces, pon más de tu parte para que el Señor se mueva también, porque el Señor se va a mover cuando tú primeramente te mueves. Que la Biblia así lo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿quién es el que busca? Tú. ¿Quién es el que llama? Tú. ¿Quién es el que pide? Tú. Entonces, la respuesta la da Dios, pero tú das la petición. Entonces, eso es continuo. Y me da mucho gusto poder compartir nuevamente este audio. Y voy a tratar de estar acomodando, ya quiero estar acomodando, pero es más un poquito más práctico en puro audio que video. Entonces digo, al final de cuentas, no es que salga yo en el video, al final de cuentas lo importante para mí es que escuchen el mensaje. Entonces tengan la oportunidad de poder compartirlo, de poder llevarlo a más personas para que podamos salir de ese punto en el que nos estamos estancando. Así que quita de tu vida toda la amargura, la ira, la gritería, la maldiciencia, la malicia. Quítala de tu vida y que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Así que me da mucho gusto volver a compartir este audio y que Dios te bendiga grandemente. Estoy muy agradecido con Dios porque te permite volver a escuchar, y a mí porque me da la palabra para volver a compartirlo. Así que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.